rogamos, Dios mío, que tu palabra sea como una espada de dos filos en esta mañana, que discierna, que parta, que corrija, que haga lo que tenga que hacer, el efecto necesario en nosotros, Señor. Nos despojamos de todo mal, de todo pensamiento vano, de todo pensamiento carnal, lo atamos, lo echamos fuera, Señor, arrojándolo a abismos donde no causen daño, donde no se levanten jamás, para la gloria de tu nombre, para que en esta mañana podamos concentrarnos en tu palabra, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo número 6. San Juan 14, versículo número 6. Es un versículo muy leído, es un versículo muy conocido, es un versículo que yo creo que muchos ya se saben de memoria. Lo hemos leído en muchas ocasiones, se ha predicado en muchas ocasiones, junto con el versículo de San Juan, capítulo 3, versículo 16, este versículo de San Juan 14, 6 y el Salmo 23. Estamos hablando de que son los pasajes o los textos más leídos de toda la Biblia. El Salmo 23 es el salmo más recitado. El versículo San Juan, capítulo 3, versículo 16, es el resumen general de toda la Biblia. Es un versículo universal que todos lo hemos escuchado más de una ocasión. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, este versículo que vamos a leer, pues también es un versículo muy leído, muy conocido, muy famoso, dicho por Jesús, y dice de la siguiente manera. Lo tengo en otra versión, lo voy a leer y usted lo puede seguir con su mirada. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí, nadie puede llegar a Dios el Padre. Ahora ustedes, léanlo por favor. Gracias. Este versículo fue dicho por Jesús en unas circunstancias no muy gratas para él. Fue dicho en una noche en la cual se desató la violencia, en la cual se desató la oscuridad, una noche de muchas dudas, de mucha confusión. Jesús ya les había dicho a sus discípulos lo que iba a pasar en un futuro. Sin embargo, para los discípulos todo era una falacia o quizá era como una utopía, lo veían muy lejano. Dice la Biblia que nadie sabe la hora cuando el ladrón viene. Es una advertencia dicha por Jesús. Viéndolo de esta forma, nadie sabe la hora en que nosotros tenemos que partir. No sabemos cómo ni de qué forma el Señor nos va a llamar a cuentas. Lo que sí sabemos y lo que estamos seguros es que un día nos va a llamar a cuentas, pero no sabemos de qué forma. Puede ser de una forma muy dolorosa, a través de alguna enfermedad o a través de algún accidente, o puede ser que vayamos a dormir y no amanezcamos. Es similar, es decir, Jesús caminó con los discípulos 3 años y durante ese periodo de 3 años Jesús les decía a los discípulos y los preparaba para un momento difícil que iba a pasar, que era cuando el Hijo del Hombre tuviera que ser entregado. Jesús les dijo en muchas ocasiones que la hora vendría, que la hora iba a llegar, pero para los discípulos lo veían quizá como una utopía, como una falacia. Es como decir, bueno, sí, yo sé que va a llegar, pero no va a llegar mañana, o no va a llegar ahorita, o no va a llegar al mediodía. Pero Jesús los iba preparando poco a poco. Sin embargo, el día llegó, el momento llegó, la hora tuvo que cumplirse, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Cuando leemos Mateo capítulo 24, decimos, bueno, pues va a pasar esto, aquello y el otro. Lo que no nos damos cuenta es que posiblemente a esta generación le toque vivirlo, o posiblemente sean las generaciones de nuestros hijos o de nuestros nietos, pero de que va a pasar, tiene que pasar. Entonces, este versículo Jesús lo dice en una noche muy difícil, la última cena con sus discípulos, el último momento en que Él les va a poder hablar, les va a poder convivir con ellos, una noche donde se desató la violencia, donde se desató la maldad, una noche de dudas, de confusión, de que no comprendían lo que estaba pasando, un Judas que remoja el pan en la copa, un Pedro que juró estar con Jesús hasta el último instante de su vida y el cual falló, un Pedro que no quiso que se le lavaran los pies, sin embargo fue necesario y lo comprendió, un Juan
el apóstol del amor que se recostó en el pecho de Jesús. Este versículo es una respuesta que Jesús le da a un discípulo llamado Tomás, Tomás el Dídimo, en el cual Jesús les está predicando acerca del camino. Y Tomás le dice a Jesús, bueno, muéstranos el camino, queremos saber el camino. Y es por ello que Jesús en aquella noche le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús se despedía de ellos, les estaba advirtiendo que Él se iba, pero que iba a estar el Espíritu Santo, que el Consolador estaría con ellos, que iban a pasar momentos de aflicción, pero que confiaran hasta el fin del mundo porque Él seguiría con ellos. Era una noche muy difícil, muy turbia, en el cual se desata la maldad, muchas dudas, mucha confusión, y Jesús le responde esta pregunta a Tomás y le dice, bueno, ¿tienes dudas? Tomás sabemos que fue el discípulo de la duda, el incrédulo, que cuando Jesús resucita, no creía en que Jesús había resucitado hasta no verlo. Y Jesús le responde directamente a él y le dice, bueno, yo soy el camino, pero también yo soy la verdad y yo soy la vida. Y son tres cosas que Jesús le menciona a Tomás el Dídimo, pero que hasta el día de hoy, en este siglo XXI, el hombre sigue buscando estas tres cosas para la vida. Sigue buscando un camino, sigue buscando la verdad y sigue buscando la vida. Jesús le dijo, yo soy. Desde el Antiguo Testamento podemos ver en el Éxodo, cuando Moisés va a enfrentar a Faraón para liberar al pueblo de Israel, Moisés le dice a Dios, bueno, pero me van a preguntar de parte de quién voy, quién me está mandando, y Dios le dice, yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. Y en el Evangelio según San Juan encontramos que Jesús también dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora bien, camino, verdad y vida. Tres cosas que el hombre sigue buscando hasta hoy, hasta el siglo XXI. Sigue buscando un camino, sigue buscando una verdad, pero también sigue en busca de la vida. Un camino. Todos buscan un camino a la felicidad, un camino a la paz, un camino de próspero, a la prosperidad. Todos buscan un camino justo, lleno de justicia. Todos buscan también un camino de protección, y más en este tiempo quieren tener senderos que les den la seguridad, que les den la protección. Hubo un hombre en la Biblia, el hombre más sabio de toda la existencia hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo un hombre muy sabio, el hombre más sabio de toda la historia, llamado Salomón, que él escribió en uno de sus proverbios y dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos o rectos, pero su fin son caminos de muerte y de perdición. Hay caminos, o sea, está hablando en singular, que hay muchos caminos que te puedan llevar a la paz, hay muchos caminos que te pueden llevar a la felicidad, hay muchos caminos que aparentemente pueden ser prósperos para ti, hay muchos caminos que pueden ser justos para ti, hay muchos caminos que aparentemente te puedan dar la protección, pero su fin pueden ser de muerte. No lo dice cualquier hombre, no lo dijo cualquier persona, lo dijo el hombre más sabio que probó de todo lo que había debajo del sol. Fue un hombre que tuvo mil mujeres, fue un hombre que su fama se extendió por todo el mundo, una época de oro la que vivió Salomón. Te lo dice un hombre que probó de todo, te lo dice un hombre que consumió de todo lo que se hace debajo del sol. Te está diciendo un hombre sabio que probó de todo, te está diciendo hay caminos que te pueden dar la felicidad, hay caminos que te pueden dar paz, hay caminos que pueden ser prósperos, pero su fin son perdición y es muerte. Son caminos falsos los que dice Salomón. Lamentaciones, Jeremías dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Escudriñemos, reflexionemos, analicemos nuestros caminos, veamos y reflexionemos en ellos si nuestro camino es verdadero o nuestro camino nos estamos desviando del camino. La Biblia nos dice que el camino del Señor es perfecto. Ahí ya cambió
no está hablando en plural, está hablando en singular, que hay un solo camino. La Biblia dice, el camino del Señor es perfecto, no dice los caminos del Señor. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. El camino del Señor es perfecto. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, en los primeros capítulos del libro del Génesis, que no se habla mucho de él, pero únicamente nos dice que Enoc caminó con Dios. Y como caminó con Dios y agradó a Dios, Dios se lo llevó sin conocer la muerte. Pero él caminó con Dios, aproximadamente 300 años caminó Enoc con Dios, con un solo Dios, con el Dios verdadero, un solo camino, no varios caminos, un solo camino, que fue el camino perfecto y el camino de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra de Dios. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gracias, hermano. Estrecha es la puerta, es grande la puerta, es estrecha la puerta. Pero ¿cuántos caminos hay? Uno. No hay otro camino. Hay un solo camino que lleva a la vida. ¿Cuál vida? A la vida de Cristo, a la felicidad, al camino de la paz, al camino de la prosperidad, al camino de la justicia, al camino de la protección. ¿Cuántos caminos hay para ello? Uno solo, y ese camino es Jesucristo. Aquí enfrente, tienen, ¿verdad? Yo no vivo por aquí, pero bueno, aquí enfrente tienen algo que aparentemente te puede dar la felicidad. Yo le decía al pastor, yo sí he conocido hermanos que han acudido a todo ello, de la santería, de los cuarzos, a todas aquellas situaciones paranormales, ¿no? ¿Por qué? Y esto es un tema muy, muy importante, hermanos, porque es similar a lo que pasó en el Antiguo Testamento cuando los israelitas levantaron el becerro de oro. Es muy similar. ¿En qué sentido? Uno viene a la iglesia y sabemos que hay un Dios, que hay un camino, que hay una verdad, que hay una vida, y venimos y estamos orando por alguna necesidad, por alguna situación. Aparentemente yo he visto, ¿no? Algunos empezamos a entrar en ese barro, vamos siendo moldeados, como dice Jeremías, en manos de Dios, y Dios va moldeando nuestras vidas, ¿no? Va quitando cosas y demás. Pero durante ese proceso podemos pasar por diferentes etapas, ¿no? Etapas de escasez, etapas de sequedad, etcétera. Y aparentemente pudiera ser que Dios nos ha olvidado, que Dios no escucha la oración, y caemos en la duda, caemos en la confusión, etcétera. Y como no vemos la respuesta a la situación de lo que queremos, es decir, ejemplo, si estás enfermo, pues vas al médico, ¿no? Pero si ese médico no le da, vas a otro médico y te vas más arriba y te vas más arriba y te vas más arriba hasta que le den con lo que tienes. Si pasas por alguna situación económica, de igual manera buscas hasta que la hayas, ¿no? Y el hombre en su desesperación, el hombre cuando no tiene la paz de Dios, cuando el hombre cae en la insensatez, en la necedad, entonces empieza a recurrir a caminos falsos. Y uno de esos caminos falsos es ese literalmente. ¿Por qué? Porque al llegar una persona ahí, si llega con algún, más se da en el dinero, cuando una persona llega ahí con alguna escasez, empieza a ver falsamente los resultados en su vida y empieza a tener, pero algún día todo ello te va a cobrar una factura muy cara. Entonces debemos de tener cuidado, debemos de escudriñar nuestros caminos. O sea, hay un solo camino. El camino que nos lleva a la vida únicamente está en Jesucristo. Tengamos nuestra mirada puesta en ese camino, firmes en ese camino, sin fluctuar, sin desmayar, a pesar de lo que podamos vivir, a pesar de que tengamos que cruzar algún desierto, caminemos firmes en Él, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Y si Él está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? No caigamos en la duda, no caigamos en la desesperación ni en la ansiedad. Llevemos pues toda nuestra ansiedad y todo nuestro afán a la obediencia a Jesucristo, todos nuestros pensamientos a la obediencia a Jesucristo. Cuando queramos desmayar y buscar otras salidas, llevemos esos pensamientos a la obediencia a Jesús. Cuando nuestros pies quieran deslizarse por otros senderos, busquemos el rostro de Dios y Él enderezará
esa vereda. Él enderezará nuestros pies para conducirnos por caminos rectos y por el camino de la justicia que es en Cristo Jesús. Muchos buscan un camino, pero hay un solo camino y ese camino es Jesús. Pero también muchos buscan la verdad. Y no solamente en este siglo XXI, sino a lo largo de toda la historia, el hombre siempre ha buscado la verdad. Hasta hoy en día, no, como les hablaba de Salomón, no se ha levantado y no se levantará una persona más sabia que Salomón. No habrá una persona más sabia que Salomón. Ha sido la persona más sabia, fue una sabiduría totalmente divina, y no habrá otra persona después de Salomón que sea más sabia, ni Kant, ni Marx, ni Aristóteles, ni Platón, ni Sócrates. No habrá otro filósofo, no habrá otro pensador más inteligente o más sabio que Salomón. Hasta el día de hoy se sigue únicamente hipotetizando acerca de la verdad de las cosas. Aún el hombre con la filosofía, con esas reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades, sobre el efecto de cómo suceden las cosas, el hombre sigue hipotetizando hasta el siglo XXI sin llegar a una razón, sin llegar a una conclusión. ¿Existe el destino? ¿Qué es el ser? ¿Dónde está la felicidad? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte, que ha sido el gran misterio a lo largo de toda la historia? Pues bien, sabemos que todo eso tiene la respuesta, la palabra de Dios. Si el hombre viene al conocimiento de la palabra de Dios, entonces todas las dudas serán despejadas, como Job le dijo a Dios: ahora conozco que todo lo puedes, y no hay pensamiento alguno que pueda esconder delante de ti. Yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Si el hombre viniera al conocimiento de Dios, si el hombre viniera a la palabra de Dios, si el hombre viniera a buscar las respuestas a todo en las Escrituras, entonces la situación pudiera ser totalmente distinta. No seguiría hipotetizando hasta el siglo XXI, sino ya tuviera respuestas totalmente concretas en razón a la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe el destino? ¿Qué es el ser? ¿Dónde está la felicidad? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es la muerte? El gran misterio para la humanidad hasta el día de hoy. Los filósofos griegos, que fueron, Grecia es la madre de toda la filosofía, aún no se comparan aquellos filósofos griegos de aquellos tiempos a los pensadores que se han levantado hoy en el siglo XXI. Hoy únicamente traen esa filosofía de tiempos antiguos a este tiempo, y desde cuánto tiempo traen esa misma filosofía sin llegar a una conclusión. Siguen hipotetizando, siguen haciéndose las mismas preguntas sin llegar a una conclusión. Pero hubo un hombre que me llama mucho la atención en esa noche de Jesús, retomando el tema de la última noche. Hubo un hombre en aquella cena, en aquellos días, llamado Poncio Pilato, aquel gobernador romano que llevaron a Jesús para que Jesús lo juzgara. Aquel hombre le hizo una pregunta muy importante a Jesús, que le dijo: ¿qué es la verdad? La verdad la tenía Poncio Pilato en sus manos, la verdad la tenía ante sus ojos, y la verdad estaba ante él. Era un hombre que estaba confundido por todo lo que estaba pasando, y aparte él ya tenía muchas dudas en su mente. Un hombre que cayó en la duda, que cayó en la confusión, un hombre que tuvo la verdad ante sus ojos. En varias ocasiones quiso defender a Jesús porque no hallaba mal alguno en él. Salía ante la audiencia y les decía: es que yo no veo que este hombre haya hecho algo malo, no tengo algo malo para poderlo juzgar. Pero como estaban acostumbrados que en aquellos tiempos se soltara a un delincuente, pues decidieron soltar a Barrabás por Jesús. Jesús fue a la cruz en lugar de Barrabás. Fue este hombre el que escribió INRI ahí en la cruz de Jesús. Fue este hombre también, Poncio Pilato, aquel hombre que se lavó las manos ante la audiencia diciendo: yo me lavo las manos, es ustedes el que lo están juzgando. Sin embargo, fue un hombre que tuvo la verdad ante sus ojos, un hombre que tuvo la verdad ante él. Si por mucho tiempo había venido buscando la verdad de las cosas,
La filosofía griega ya se empezaba a manifestar en aquellos tiempos. Él era romano, entonces muchas dudas ya venían a él. Y no solamente ellos, sino lo que estaba aconteciendo durante esa noche. Era una noche de mucha oscuridad, era una noche muy turbia. Por primera vez llegaba ante Poncio Pilato un hombre que no había cometido mal alguno. Es decir, sí, ya había escuchado de Jesús el Nazareno, de Jesús el hijo del carpintero, de Jesús el que sanaba a los enfermos, de Jesús el que había dado vista a Bartimeo, vista a los ciegos, de Jesús el que había resucitado a la hija de Jairo, de Jesús que había calmado la tempestad, de aquel Jesús que había caminado sobre las aguas, de aquel Jesús que había multiplicado el pan, y había escuchado de aquel Jesús que no apedreó a aquella mujer que había sido encontrada en el adulterio, de aquel Jesús que comía con los publicanos, de aquel Jesús que había resucitado también a Lázaro. Él ya sabía todo lo que estaba pasando, y ahora a ese Jesús que su fama se extendía por todas las partes estaba ante sus ojos. ¿Qué iba a hacer ante Jesús? ¿Qué iba a hacer con aquel Jesús? Bien, él pudo detener, él pudo haber perdonado a Jesús y lo pudo haber evitado la crucifixión de Jesús aparentemente, pero la voluntad de Dios se tenía que llevar a cabo. Era necesario, decía Jesús, que el hombre, que el Hijo del Hombre, que el Hijo del Carpintero pasara por esos momentos amargos. Jesús mismo oró en aquel huerto de Getsemaní pidiéndole a Dios que si fuera posible pasara de él esa copa, a lo cual el Padre no le concedió ese derecho. Tuvo que pasar por aquella copa. Poncio Pilato tuvo la verdad ante sus ojos, como muchos de nosotros hemos tenido la verdad ante nuestros ojos. Hemos tenido la verdad de todo aquí ante nuestros ojos. En el mundo estaba, pero los suyos no le recibieron. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cruzo por esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que cruzar la enfermedad? ¿Por qué tengo que cruzar la escasez? ¿Por qué tengo que atravesar por ciertos conflictos en la vida? Todas las respuestas para ello las vamos a encontrar aquí. Y si en algún momento Dios guardara silencio en alguna respuesta de algo que nos haya pasado y no tenemos la respuesta aquí en la vida o aquí en la tierra, algún día vamos a estar frente a Él y Él nos va a aclarar todo lo que nos pasó. Lo que sí debemos de estar totalmente seguros es que durante este peregrinaje Dios va con nosotros y que estamos en el hueco de las manos de Dios y de ahí nadie nos puede arrebatar. Pero también el hombre, Poncio Pilato, posterior, después del tiempo de Cristo, cayó en desgracia bajo el imperio de Calígula. Después de Cristo, él cayó en esa desgracia, fue invadido por este imperio y finalmente se llegó a suicidar. ¿A alguien le recuerda quién se suicidó también? Igual que Judas. No aguantó la presión y tomó la salida falsa, el camino incorrecto, el camino fácil, el camino de la desesperación, el camino por el cual el diablo te engaña y te produce la misma muerte, el cual viene a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para darte vida y vida eterna. Y finalmente, una vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, pero también Jesús es la vida. En el Antiguo Testamento encontramos en el libro del profeta Ezequiel un episodio que me llama mucho la atención en el capítulo número 37. La Biblia narra en este capítulo número 37 de Ezequiel que por la mano de Dios Ezequiel fue llevado a un valle de huesos secos, a un valle de mortandad, a un valle de pudrición, donde estaba lo pútrido, donde había huesos secos, era como un cementerio totalmente olvidado. Y ahí Dios le dijo a Ezequiel, ¿crees que esto pueda retomar la vida? ¿Crees que esto pueda volver a vivir? Yo creo que si nos hacen esa pregunta, nosotros caeríamos en la duda, caemos en la confusión, está seco, eso ya no tiene vida, eso ya está muerto. Es como si nos dicen que vayamos al cementerio y empecemos a orar por todas esas personas que han perdido la vida y empezaran a salir de los sepulcros. Yo creo que nadie tomaría ese reto porque es ilógico, es imposible que eso acontezca. Pero Dios llevó
a Ezequiel a ese valle de huesos secos, lo llevó a ese lugar de mortandad, a ese lugar de pudrición, y le dijo que profetizara sobre ese valle de huesos secos, que les hablara a esos huesos secos. Y Ezequiel empezó a obedecer a la voz de Dios, al mandato de Dios, y entonces los huesos empezaron a llenar de tendones, de músculos, de carne, y empezaron a retomar vida. No sabemos si fue en un éxtasis que Dios lo llevó, si fue en una visión, o si realmente fue en vida propia, porque después, ¿qué pasó con aquella vida que empezó a retomar? Lo que sí sabemos es que para Dios no hay imposibles, que en el medio de la mortandad Él da vida, que en medio de lo pútrido Él puede dar vida también, que cuando vemos las cosas por muertas, para Él nada está muerto, porque Él tiene siempre la última palabra en todo lo que hagamos. Puede ser en cualquier situación que el hombre se encuentre, puede ser en la enfermedad, puede ser en la escasez, puede ser quizá en alguna injusticia en la cual estemos pasando, en alguna aflicción por la cual la vida nos haya llevado y vemos por muerta la situación y la olvidamos porque ya está muerta, porque ya no hay más que hacer, porque ya hemos hecho de todo y hemos quedado desgastados o cansados, pero el que tiene la última palabra en todo es Jesús, porque Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad, pero que también es vida, y Él ha venido a darnos vida, ha venido a dar vida a lo muerto, a la mortandad. Él ha retomado en vida, ha venido a trasladar al hombre del reino de las tinieblas a su luz admirable. Lo que antes era imposible, ahora todo es posible por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. El hombre se acerca a Dios y Dios se acerca a él. Ahora nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia, pero también para alcanzar el oportuno socorro. No hay nada perdido para Dios, no hay nada perdido en Dios, porque en Dios Él es el que tiene la última palabra. Si lo que nosotros podemos hacer en 1000 años, Dios lo puede hacer en un solo día, y lo que yo puedo hacer en un día, Dios me lo puede retardar a 1000 años. Es decir, el 400 años tuvo que esperar Israel para salir de esclavitud de Egipto. Abraham tuvo que esperar casi 100 años para que llegara la bendición a él. Posteriormente vemos un periodo en la Biblia de 400 años de silencio. Imagínense, 400 años de silencio donde Dios no habló, donde Dios no se manifestó, donde Dios no hizo nada, donde todo fue pasividad, donde quizá hubo oscuridad y demás. 400 años. Posteriormente viene Jesucristo a dar su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más nosotros no tendremos que pasar por las diferentes etapas de la vida, como lo escribe aquel hombre Salomón en Eclesiastés capítulo 3? A la rueda de la fortuna de la vida. Tiempo de vivir, gocemos el tiempo de vida que tenemos aquí en la tierra, porque también llegará el tiempo que tenemos que partir. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegará. El tiempo de abrazar, abracemos mientras podemos, porque llegará el tiempo de que nos vamos a abstener de todo ello. ¿Y qué pasó con el COVID? Fue lo mismo. Tiempo de esparcir. Va a llegar un tiempo, los discípulos tuvieron que esparcirse, tuvieron ese periodo de esparcirse. Cuando Jesús es entregado, los discípulos se esparcieron por todas las partes porque tenían miedo que les pasara lo mismo, tenían miedo a morir como Jesús iba a morir, y se tuvieron que esparcir. Pero después los vemos en el libro de Hechos, que hubo un tiempo que se juntaron, que estuvieron en aquel aposento alto orando fervientemente a Dios. Y de igual manera es con cada uno de nosotros. No estamos exentos de pasar por esa rueda de la fortuna, por así decirlo, que escribe Salomón en Eclesiastés capítulo número 3. Pero de lo que sí tenemos que estar totalmente seguros es que hay un camino, que ese camino es Jesús, que hay una verdad de todo lo que nos pasa, y esa verdad la encontramos en Él, pero que también hay una vida en Él. Él ha venido para darnos vida en abundancia, pero también ha venido para darnos vida eterna. Son dos cosas totalmente distintas. Una es la eternidad, donde se dice que todos los seres humanos son eternos. Tanto cuando le hablamos a una persona acerca de la vida eterna, todos son eternos, todos los seres humanos somos eternos, porque
Si no gozas la eternidad en el cielo, ¿dónde la vas a gozar? Entonces, hay una eternidad para el hombre, pero hay una abundancia en Cristo Jesús. Es un camino abundante, es un camino lleno de abundancia. Jesús, en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, puesto en pie, les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. No un río, sino ríos de agua viva, que son los diferentes aspectos de la vida que hay debajo del cielo, es decir, una vida de amor, una vida de justicia, una vida de templanza, una vida de paz, una vida de tranquilidad, una vida próspera, una vida llena de amor, una vida llena de protección totalmente divina. Esa es la vida en abundancia que Jesucristo le ofrece al mundo. Es lo que Jesucristo le ofrece al hombre que se acerca a Él. Es lo que Jesús le acerca al hombre que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor. No quiere decir que no crucemos por diferentes aspectos o situaciones atípicas en la vida. No, tendremos que cruzarlas y las vamos a cruzar y las tenemos que enfrentar. A lo que sí podemos estar seguros es que en medio de todo ello, Jesús estará con nosotros. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios estará con nosotros. No estaremos solos ni abandonados. Como ejemplo, recordando aquella época, ya mero se celebra lo que es el Día de la Reforma Protestante, y recordando aquellos tiempos de Lutero, aquellos tiempos donde aquellos hombres salían y empezaban a leer las Escrituras, encontrando que el justo por la fe vivirá, y empezaron a leer la Biblia y empezaron a darse cuenta de aquella opresión papal que se vivía en aquellos tiempos, cuando les cobraban las indulgencias, les cobraban por las oraciones y demás, y ellos empiezan a desenmascarar al papado, empiezan a desenmascarar lo que se le conoce como la Iglesia Apostólica Romana, y ellos empiezan a desenmascarar todo ello. Entonces aquellos santos hombres de Dios también fueron quemados vivos, fueron puestos en aquellos jardines para alumbrar vivos, fueron quemados vivos, algunos fueron decapitados, algunos de ellos fueron asesinados de una forma muy, muy cruel, pero confiaron en Dios y confiaban en Dios, y sería totalmente inexplicable el por qué aquellos hombres que haciendo un bien murieran de una forma tan fatal o tan fea, ¿no? Pero aún así, si aquellos santos hombres de Dios cruzaron por diferentes etapas, ¿cuánto más nosotros no estamos exentos de cruzar por diferentes etapas en la vida? Y con tristeza vemos que en muchas ocasiones, cuando el cristiano, cuando el Hijo de Dios cruza por esas diferentes situaciones en la vida, entonces se enojan con Dios y ya no vienen a la iglesia, y ya no quieren leer la Biblia, y ya no quieren orar, y ya no quieren caminar con Dios, porque aparentemente les está yendo mal, porque aparentemente esto que vivimos aquí, el cantar, lo que se hace en estas cuatro paredes, no les da los resultados satisfactorios para su vida, y entonces rehúsan a ello, diciendo que todo esto es una falacia, diciendo que todo esto es una mentira, pero de ninguna manera. Esto sabemos que es verdad, porque Jesús es camino, es verdad, pero también es vida. No estamos exentos quizá de equivocarnos, porque nadie de los que está aquí es perfecto, todos hemos fallado, pero Dios a eso vino, a mostrar su amor para con cada uno de nosotros. Escribe el apóstol Pablo en que, siendo aún en este tiempo presente pecadores, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Y la Biblia tiene razón. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene su cumplimiento en forma y tiempo, y lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Se hablaba hace miles y miles de años que vendría un Salvador para el mundo, y ese Salvador finalmente llegó. Ese Salvador vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros, pero también ahora se habla de un fin del mundo. Ahora se habla y hay dudas acerca de qué va a pasar el día de mañana con todos los acontecimientos políticos que se van viendo y que se seguirán viendo y que se seguirán desatando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que el Hijo del Hombre pronto volverá.
que pronto vendrá, que la Biblia tiene razón, que la Biblia tiene su cumplimiento en forma y tiempo. No es cuando yo quiera, no es cuando yo lo decida, no es cuando yo así lo desee. No, la Biblia se tiene que cumplir en forma y tiempo. No podemos partir antes de que no sea nuestro tiempo. Vamos a partir cuando tengamos que partir en forma y tiempo. ¿Cómo? No lo sabemos. Aparentemente puede ser abrumador decir, es que partió no era su tiempo. Muchas veces es la palabra que ponemos. No era su tiempo. Cuando el tiempo no nos pertenece a nosotros, el tiempo es de Dios, el tiempo le pertenece a Dios, como la vida, pero también como la muerte. Es al tiempo de Dios. Es que no he podido salir de este bache que estoy, en el cual estoy metido. Llegará el tiempo en que vas a salir y te vas a reír de él, y llegarán tiempos mejores, y llegarán tiempos de abundancia, y llegarán tiempos de risa, llegarán tiempos elocuentes, tiempos de alabanza, tiempos de gloria. No todo va a ser tristeza, no todo va a ser desolación, no todo va a ser destrucción. No, no, no. Sí pasaremos por etapas de ese momento, de ese tipo, pero no todo va a ser, no todo va a ser destrucción y todo ello, sino también tendremos momentos buenos, porque el Hijo del Hombre vino para darnos vida y vida en abundancia. Y su palabra se tiene que cumplir en cada uno de nosotros, en que Dios cumplirá su propósito en ti y en mí. Amén. Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Así es que, amado hermanos, no dé por muerto algo. No dé por muerta ninguna situación. No la dé por muerta. Hay puertas que Dios puede cerrar, pero también va a haber puertas que Dios abre. Y las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Que estamos esculpidos en las manos de Dios, y que de las manos de Dios nada ni nadie nos puede arrebatar. En sus manos estamos totalmente seguros. Y que las promesas de Dios tienen su cumplimiento en Él amén, y en Él sí, sí, amén. Todas las promesas de Dios tienen su cumplimiento y tendrán su cumplimiento en cada uno de nosotros. Si Él dijo que es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, tiene su cumplimiento. Si Él dijo que Él es que por su llaga somos todos sanados y que somos curados, entonces Él es nuestro sanador. Entonces, si Él prometió ser nuestra paz, Él será nuestra paz en medio de la guerra. Si Él prometió ser nuestra justicia, Él será nuestra justicia en medio de la injusticia. Si Él prometió ser la luz, Él será la luz cuando tengamos que cruzar por el valle de la oscuridad. Si Él prometió ser el camino, entonces Él es el camino. No nos confundamos y caminemos con Él. Él prometió y Él dijo que Él es la verdad, entonces vayamos a la verdad. Él prometió que bajo el hueco de sus manos estamos seguros y que en Él encontramos la seguridad y la protección divina. Entonces el Salmo 91 tendrá su cumplimiento en nosotros. Y todas las promesas de Dios tendrán su cumplimiento en cada uno de nosotros. Pero no nos desesperemos, no corramos con ansias, no busquemos caminos falsos, no nos desesperemos en el caminar con Dios. Permanezcamos en Él, confiemos en Él, con amor, con devoción y con gratitud, porque fiel es el que nos ha llamado y fiel es el que va a hacer la obra en cada uno de nosotros. No nos abandonará y no nos va a dejar. Y aquella oración o aquella petición que hemos elevado a Dios, todas esas peticiones que hemos elevado a Dios, todos aquellos deseos que hemos puesto en manos de Dios, todas aquellas oraciones que hemos elevado a Dios, todo aquello que nos hace ir de rodillas y estar orando y orando, entonces permanezcamos en esa oración, permanezcamos sin desmayar y sin fluctuar, porque pronto viene el que lo ha prometido, porque Él es vivo, Él está vivo, porque Él es real y porque Él cumplirá su propósito en nosotros conforme a su palabra y conforme a las Escrituras. Así es que, amado hermano, ve algo por muerto, algo se ha muerto, ve algo ya por pútrido, ve que algo ya no tiene solución, siente que algo ya se salió de control, confía en Dios, que aun cuando piense que todo se salió de control, nada se ha salido de control. Dios todo lo tiene bajo control. Y termino con esta ilustración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, se narra la historia de un hombre llamado Pablo y de un hombre llamado también Silas, no recuerdo si es el capítulo 3.
Estos dos hombres predicaban el Evangelio y durante una de sus giras evangelísticas que ellos tenían, fueron llevados presos a una cárcel llamada la cárcel de Filipos. Por hacer el bien fueron llevados a la cárcel, fueron cautivados de su libertad, fueron llevados cautivos, fueron llevados presos. Los golpearon salvajemente, los dejaron sin comer y los arrojaron hasta el fondo de la prisión. Pudiera pensar que ahí se terminaría el ministerio de estos hombres. Pudiera pensar que ahí se acabaría todo. Era difícil salir de aquella prisión. Era muy difícil salir de ahí, puesto que los ataron con grillos, estaban cautivos de su libertad, sin comer, golpeados, con heridas en sus cuerpos. Pudieran tener dudas en ellos, en su mente, en sus corazones, tristeza. Quizá a lo mejor llegaría un momento en el que se sintieron solos ahí, con hambre, con sed, pero nada está muerto en las manos de Dios. Aún los peores momentos de nuestra vida están en las manos de Dios y se pueden convertir en los mejores momentos de nuestra vida. Estos dos hombres, estando en aquella cárcel de Filipos, quizá con dudas en su corazón, quizá con un corazón triste por lo que les estaba pasando, dolidos en sus cuerpos, empezaron a orar y empezaron a cantar salmos espirituales, empezaron a adorar a Dios en medio de la desolación, en medio de la cautividad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la oscuridad. Empezaron a cantar a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Cuando pensamos que ya no hay solución, entonces sigamos orando, permanezcamos en la oración, orar sin cesar, orar sin desmayar. Y dice la Biblia que estos dos hombres empezaron a orar, empezaron a orar, empezaron a orar. Pudiera haber sido como cansado, ¿no? Decir, bueno, pues, ya oré. ¿Alguna vez no ha pensado, es que ya voy a estar orando, ya estoy cansado de estar orando por lo mismo? Ya estoy fastidiado de estar orando por la misma situación. Y estos hombres siguieron orando y cantando, orando, cantando, orando y cantando. Y de repente no imaginaban lo que iba a pasar. Empezó a suceder un terremoto, se empezaron a mover las piedras, se empezaba a mover la prisión de donde ellos estaban, y esos hombres salieron libres de aquella cárcel, de aquella cautividad. No fueron liberados por poder humano, fueron liberados por el poder de Dios, porque lo que el hombre no puede hacer con toda su ciencia, entonces Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada que sea imposible. Él puede quitar un corazón de piedra y poner un corazón de carne en cada uno de nosotros. Cuando vemos pútrida la situación financiera, entonces Él viene y le da vida. Cuando vemos por imposible salir de una enfermedad, entonces Él pone su mano y sana con su poder y con su gloria. Y entonces estos hombres empezaron a cantar y a alabar a Dios. La cárcel se empezó a mover y salieron libres de aquella cautividad. No hay imposibles para Dios. Hubo un hombre llamado Lázaro también, que murió y tenía 4 días de haber estado muerto. Jesús se acercó a aquella ciudad donde sepultaron a Lázaro. Marta, María, desoladas, tristes, le dijeron a Jesús: si hubieras llegado antes, si hubieras llegado a tiempo. Jesús siempre va a llegar a tiempo, porque no va a llegar al tiempo que yo quiero, sino va a llegar al tiempo que Él así lo determina. La petición, la oración que tú has estado pidiéndole a Dios, va a llegar al tiempo de Dios. Jesús llegó 4 días después de la muerte de Lázaro y le dio vida. Le dio vida a lo imposible, le dio muerte a lo pútrido, le dio muerto a lo inservible, a lo que ya no se podía levantar. Jesús es poderoso y Jesús puede hacer cualquier situación, puede revertir cualquier situación en nuestras vidas. Amado hermano, creamos en Él con todo el corazón. Confiemos en Él con todas nuestras fuerzas. No dejemos de orar. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Puesto de pie en esta mañana,
a nuestros amigos, hermanos que también a través de las redes sociales nos acompañen o que posteriormente también vean este video. El día de hoy queremos orar por ustedes, orar por aquella situación pútrida. Todos pasamos, no hay alguien que diga, ay sí, no, yo no, todos pasamos por situaciones que golpean el corazón, momentos de duda, como Pedro, no sabía lo que estaba pasando y saca la espada y le corta la oreja a Malco, como un Judas que equivocadamente va y vende a Jesús por 30 monedas, después va y regresa las monedas, como un Juan que no sabía lo que pasaba y se quedó atónito, o todos hemos sido un Tomás que empezamos a dudar y no sabemos lo que nos está pasando, ¿es de Dios, no es de Dios? Camino, ya no camino, me detengo, sigo, y pareciera ser que Dios guardó silencio. Y sabe, Dios guarda silencio. Dios guarda silencio también, pero también nosotros debemos de guardar ese mismo silencio. Si el timón de nuestra barca la lleva Jesucristo, entonces dejémonos guiar conforme Él nos vaya guiando. Pasaremos momentos desagradables, pero también pasaremos momentos buenos. Pero el día de hoy, yo quisiera orar por esas situaciones pútridas, sin salida, por aquellos que se sienten acorralados, por aquellos que se sienten afligidos, confundidos en el camino, que no saben por qué les ha pasado lo que les ha pasado, y que buscan la verdad o buscan una explicación, pero no la hallan, no la hallamos en ningún lado. Que cuando nos esforzamos por hacer mejor las cosas, sale todo mal y sale todo al revés. Y nos sentimos encarcelados, frustrados, tristes, golpeados por la vida. Pero el día de hoy Él es el camino, verdad y vida. Y con sus ojos cerrados en esta mañana, si en esta hora hay alguien que se sienta así, abrumado en su corazón, empiece a adorar a Dios como usted sabe hacer. Si hay algo que ya no pueda, que ya está muy pesado en su corazón, dígale: Señor, ya estoy cansado, ya estoy harto de esto. He hecho hasta lo imposible según mis fuerzas, pero hoy quiero soltarlo, quiero dejarlo ir, porque yo sé que tú me darás vida y darás la vida en medio de lo pútrido, de lo inservible. Y empieza a orar. Los que están en sus hogares, los que están a través de las redes sociales, también oramos por ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amado Dios, buen Padre, bendigo, Señor, a mis hermanos, hermanas, a todos aquellos que también vean este video, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Hemos sido golpeados, Señor. Hemos caído en la oscuridad. Hemos caído en la duda, en la confusión de que no encontramos respuesta a lo que pasa. ¿Por qué nos pasó, Señor, si íbamos bien, íbamos caminando bien? Pero pasó, golpeó, duro, nos golpeó en el corazón duro, Señor. Pareciera ser que ya no hay solución, pero tu palabra es viva y eficaz. Es nuestro aliento, eres nuestra esperanza, Señor. Eres nuestro consuelo y nuestro refugio. No hay nada perdido cuando todo está en tus manos, Señor. Pero si está en nuestras manos, estará perdido. Y empiece a orar como usted sabe hacer. No importa la situación, qué tan grande se vea, qué tan difícil se vea esa cárcel de opresión. Te glorificamos, eterno Dios. Y ahora en esta mañana me gustaría orar por usted. Si
esté pasando un momento difícil, si está pasando una situación acorralada, le voy a invitar que levante su mano a lo alto y dígale: Señor, bendice mi vida. Si hay alguien que necesite de la oración, vamos a orar por usted, aún por nuestros amigos que estén en las redes sociales. Te bendecimos, Cordero de Dios. Haz tu obra perfecta en nosotros, Señor. A ti la gloria, Señor. Amado Dios, te damos gracias por todo, Señor. Que en todo y por todo tu nombre sea alabado, glorificado, Señor. Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo hará en los mansos y se alegrará. Porque los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que confían en Dios no tendrán falta de ningún bien. Muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios le librará. Te alabamos, Jesús, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y cada una de las necesidades, Señor, cada una de las peticiones que mis hermanos eleven, Señor, en su tiempo, concédelas, Señor, para que demos testimonio de ese Dios de gloria y de poder que está con nosotros día a día. Te glorificamos, Jesús, y te damos a ti toda honra y majestad. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, ánimo, que la gracia de Dios sea con ustedes y que Dios conceda cada una de las peticiones que hay en sus corazones. Que Dios les bendiga.